El terminal del JFK vibraba con el ritmo inquieto de las partidas, maletas rodando, el timbre metálico de los anuncios, el siseo de las cafeteras alimentando vuelos tempranos, familias agrupadas alrededor de enchufe, ejecutivos golpeando teclados, niños tirados en el suelo con tablets que iluminaban sus caras. Yo estaba en la puerta 34, con el boleto apretado demasiado fuerte en mi mano, mis suegros a mi lado, vestidos como si desfilaran por una pasarela. Mi suegro revisaba su Rolex cada pocos minutos, suspirando como si el tiempo mismo estuviera retrasado. El perfume de mi suegra era tan fuerte como su juicio, y aún peor, hablaba. Así que, fila 32, dijo, mirando mi pase con desdén. Atrás, junto a los bebés que lloran y los baños. ¡Qué apropiado! Mi suegro rió por lo bajo. Al menos está en el avión, por ahora. Se reían sin levantar la voz, lo suficiente para no llamar la atención, pero me atravesaba igual. Los demás fingían no escuchar, aunque sabía que lo hacían. La humillación viaja rápido en espacios públicos. Apreté más el papel, la tinta manchándose bajo mi pulgar. Mi esposa, Emma, estaba entre nosotros, los hombros tensos, los ojos nerviosos. Su silencio dolía más que las burlas. La sala se llenaba con el caos habitual. Una madre con carriola, un ejecutivo quejándose por retrasos, un adolescente tomándose selfies junto a la ventana. Todo se volvía borroso, excepto la risa de mis suegros, que me clavaba contra la silla. Deberías haber pagado un mejor asiento, continuó mi suegra, o no podías permitírtelo. Las palabras me golpearon más fuerte que turbulencia. Abrí la boca, pero nada salió. El altavoz anunció pre-boarding. Una fila ordenada de pasajeros Priority se formó, orgullosa de sus etiquetas doradas. Yo seguí sentado, aferrado a mi fila 32, como si fuera prueba de un juicio que ya había perdido. Entonces, un crujido en los altavoces, una voz distinta. No era la de la agente de la puerta, no era rutina. Era el tipo de voz que convierte un aeropuerto bullicioso en una sala de escucha. Buenos días, señoras y señores, comenzó, firme y serena. Soy Daniel Kerr, CEO de Eastward Air. Estoy aquí en JFK para visitar a nuestras tripulaciones y pasajeros. Antes de embarcar en la puerta 34, quiero dar un breve anuncio. La sala se quedó inmóvil, hasta los niños levantaron la vista. Y al escucharlo decir CEO, el aire cambió, eléctrico. Mis suegros dejaron de sonreír. Por primera vez en la mañana, sus burlas desaparecieron. El altavoz crujió otra vez, más suave, como si hasta los parlantes se quitaran el sombrero. Buenos días desde la Terminal 4, dijo la voz, cálida y precisa, el tipo de tono que se ensaya frente al espejo. Soy Daniel Kerr, CEO de Eastward Air. Hoy estoy en JFK visitando a nuestras tripulaciones y clientes. Antes de comenzar el embarque en la puerta 34, quisiera compartir un anuncio breve con todos los pasajeros. Las cabezas se alzaron como pasto bajo una brisa. Algunos se quitaron un auricular. Las agentes de puerta intercambiaron miradas veloces. Las de esto no es un simulacro. Hasta la cafetera pareció contener el siseo. Volar debería mover personas, continuó Kerr. No solo cuerpos en asientos, personas, con motivos. Este último año, escuchamos sus historias. Cuidadores cruzando el país de noche, estudiantes viajando en stand-by para tomar la mano de un abuelo, padres separados de sus hijos por un mapa de asiento, gente haciendo lo mejor que puede en la parte trasera, mientras el mundo intenta medirlos por número de fila. Un murmullo recorrió las sillas, pequeños asentimientos, risas mínimas que no llegaban a risa. Mi suegra se acomodó, cruzando y descruzando las piernas. Su perfume y su desaprobación se movían juntas. En Eastward, lanzamos una iniciativa llamada Carry Each Other, siguió Kerr. Es simple, capacitamos a nuestros equipos para identificar actos de consideración en la puerta y durante el embarque, cambios de asiento para que las familias viajen juntas, paciencia con pasajeros estresados, ayuda ofrecida sin que se la pidan. Reconoceremos esos gestos con agradecimientos que valgan, exención de cargos, millas y, cuando sea posible, mejoras de asiento. Mejoras, claro, murmuró mi suegro, como si la palabra le debiera interés. La gente se inclinó, sin moverse del sitio. Todos saben detectar discurso corporativo, pero esto sonaba
menos barnizado. Tal vez porque la voz no corría, respiraba. A veces, dijo Kerr, el asiento correcto no es un número, es la postura que tomas hacia los de alrededor. Pausa. La sala también. Pilotaremos el programa en algunos vuelos este mes, comenzando aquí mismo. La agente de cabello plateado sonrió sin poder evitarlo. Tocó el hombro de un segundo agente y señaló una pantalla que nosotros no veíamos. A mi lado, Emma retorció la correa de su bolso. Me miró, luego a sus padres, como quien traduce 3 idiomas a la vez. Esto es, bueno, ¿no? Susurró. Depende para quién, escupió mi suegro. Las empresas no hacen el bien, hacen PR. Papá, lo frenó Emma, bajo, pero firme. Kerr siguió. También pedimos a nuestros equipos que recomienden pasajeros que hoy, esta misma hora, se hayan hecho presentes para otros. Si escuchan su nombre, es porque alguien aquí los vio facilitar nuestro trabajo, haciendo este lugar más amable. No lo pidieron, no lo grabaron, solo lo hicieron. Un cosquilleo recorrió la fila de pre-boarding junto a las cintas. Un ejecutivo enderezó el saco. Un universitario se quitó del todo los audífonos. Un pequeñín aplaudió, porque aplaudir es su idioma materno. Puerta 34, dijo Kerr. Tenemos algunos reconocimientos. La agente del Pixie plateado tomó el micrófono con una hoja en la mano, más nota apresurada que lista. La alisó con la palma. Gracias, señor Kerr, dijo con brillo en los ojos. Queremos agradecer a un pasajero que esta mañana ayudó a una mamá a plegar el cochecito mientras equilibraba una silla de auto y el pase de abordar. Caballero de la sudadera azul, con fila 20 en su pase, lo movemos a 7C. Gracias. Aplausos dispersos. El chico de la sudadera levantó la mano, confundido y feliz. La sala sonrió con su desconcierto, como si todos poseyéramos un pedacito. Segundo, continuó. A la señora que se dio su enchufe y luego se sentó en el piso para que el concentrador de oxígeno pudiera cargarse. Señora, 10A es suyo. Mi suegra se removió, la sonrisa tirante. ¡Qué tierno!, dijo. Regalitos, marketing. Mi suegro miró su reloj con teatralidad. Estamos perdiendo tiempo. La agente volvió a barrer la sala con la mirada, haciendo cálculos que solo ella conocía. Su radio crepitó. Quien estuviera al otro lado seguramente sonreía también. Bajó la vista al papel. Luego alzó la cabeza más allá del corrillo de pre-board, más allá de la fila priority, por encima de las sogas y la alfombra, hacia nuestro grupo, donde tratábamos de confundirnos con la vergüenza. Uno más, anunció, y algo en su tono hizo que todos se inclinaran. La mano de Emma encontró mi muñeca, tibia y súbita. Ese apretón decía lo que su silencio no. Lo vi, aunque no lo haya dicho. Al pasajero que llegó temprano y pidió mudarse hacia atrás. Hacia atrás, no adelante, para que un papá y su hija de 8 años pudieran sentarse juntos en el vuelo 218, más temprano. Nuestro equipo envió su nombre. Usted no dejó contacto, señor, pero sigue en esta puerta. Parpadeé. El suelo se ladeó. El recuerdo volvió. 1 hora antes de que llegaran mis suegros. Un padre con ojos rojos y una niña con pelo de diente de león. Él sosteniendo una esperanza y un pase, yo entregando mi pasillo delantero y caminándome a la fila 32, porque la agente no podía forzar el cambio. Sin discurso, sin testigo, solo una decisión que se sentía como devolver una bondad que yo necesitaba a los 8. ¿Fuiste? Empezó Emma. Shh, chistó mi suegra, como si agradecer en público fuera pecado. La agente se sombreó los ojos para cortar el reflejo de la ventana. No tomamos su nombre, dijo, sonriendo hacia nuestra zona, como si su sonrisa fuera linterna, pero sí su camiseta. Gris, Nighthawks Running Club. Bajé la vista al pecho como si fuera de otro. Ahí estaba el halcón desteñido, las letras cuarteadas por años de lavadero. Un murmullo corrió por las sillas, de lo agradable, de sabor a café y no a chisme. Mi suegro abrió la boca. No salió nada. La línea de la sonrisa de mi suegra se deshizo y volvió a apretarse. Si es usted, remató la agente, ¿podría acercarse al mostrador para un agradecimiento rápido? Emma no esperó mi decisión. Se levantó y me tiró del abrigo como si llegáramos tarde a clase. Las piernas me pertenecían a medias cuando seguimos hacia la cinta. La gente abrió paso sin pedirlo.
como se abre a un cochecito o a alguien que carga algo frágil con ambas manos. En el mostrador, la sonrisa de la agente llegó antes que sus palabras. De cerca, vi cristales de sal de estrés secos junto a su nacimiento de cabello. «Me salvó el turno», dijo, en confidencia, sin ceremonia. Él temblaba. Ella contaba. «Cuando usted se movió, yo no tuve que armar un caso federal. Intenté bromear, encantado de ayudar, pero solo salió aire, del que empaña vidrios. En nombre de Eastward Air y de nuestro CEO», usó la frase oficial, pero los ojos siguieron humanos. «Queremos ofrecerle un cambio inmediato de asiento. 2, en realidad». «¿2?», repitió Emma, sorprendida. «Si viajan juntos», explicó. «Los pasamos a la fila 5, Mampara. Más espacio». Y bajó la voz, girando el micrófono. «Les quitamos los cargos de equipaje». Detrás, la sala se movió como bosque tras lluvia. No fue un «oh» de video viral. Fue más bajo. Pero en una puerta, lo bajo suena fuerte. Los ojos de Emma brillaron, adolescente por un destello, la edad en que yo supe que ella me veía. «Gracias», dijo, inclinando apenas la cabeza. Mis suegros se pusieron de pie, atrapados entre la soga y su orgullo, sin saber si indignarse o sumarse. Mi suegro se hizo a un lado para dejar pasar a alguien que no lo necesitaba. La agente deslizó 2 nuevos pases, 5A y 5C, y sostuvo el viejo un segundo más. «Quédese con este», me dijo. «Algunos creen que la fila mide el valor. Yo he visto mejores medidas». La voz de Kerr volvió una vez más, como si hubiera estado esperando ese compás. «Puerta 34. Gracias por ayudarnos a lanzar Carry Each Other», dijo. «Nunca seremos perfectos, pero sí podemos ser menos crueles». Una risa breve viajó por la zona, la risa de quien fue sorprendido haciendo algo ordinario que resultó importar. «El embarque comenzará en breve», recuperó la agente, ya de guión. «Pre-boarding para familias con niños pequeños y quienes requieran más tiempo». Nos apartamos del mostrador con los pases nuevos y una docena de miradas rozando los hombros. Emma apretó mi mano otra vez, lo suficientemente fuerte para decir «estoy contigo». Mis suegros miraron desde sus sillas. La distancia ahora se medía en algo más que metros. «Fila 5», se atrevió por fin mi suegro, escogiendo con cuidado las palabras. «Conveniente. Amable», corrigió Emma sin mirarlo. No elevó la voz. No hizo falta. En algún lugar, el chico de la sudadera celebró en silencio su 7C. Un cochecito encajó con un clic. La cafetera exhaló. La vida retomó su guión. Zonas, grupos, pequeños nervios que mantienen honestos a los aeropuertos. Pero el aire ya estaba doblado. Lo sentí en el hueco entre las costillas, donde antes se sentaba la vergüenza. No se había ido, solo pesaba menos. «¡Vamos!», le dije a Emma, mientras los números de embarque brillaban arriba como faroles. «Carguemos nuestra parte». El murmullo seguía vivo cuando Emma y yo volvimos del mostrador. Los pases nuevos ardían en mi mano, aunque el papel estaba frío. La gente en la sala no me miraba con descaro, sino con curiosidad, como quien sabe que acaba de presenciar un giro en una historia. Mis suegros permanecían inmóviles. La sonrisa de mi suegra era un hilo tenso, a punto de romperse. Mi suegro giraba su reloj como si los segundos lo hubieran traicionado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenían una frase lista para cortarme en público. «Fila 5», susurró Emma, incrédula. Su mano apretó la mía, como para asegurarse de que no lo estábamos soñando. La agente de cabello plateado retomó el micrófono. «Gracias por su paciencia. En breve iniciaremos el embarque de la zona 1. Su mirada, rápida pero sincera, volvió a cruzarse con la mía. La sonrisa que me dio no fue para la sala, fue solo para mí. El chico de la sudadera azul me levantó el pulgar desde su asiento. Una mujer, sin bajar el celular, susurró a su amiga. «Eso les pasa por reírse». No pregunté a quién se refería. Mi pecho ya lo sabía. Emma se giró hacia sus padres. ¿Escucharon lo que dijo? A veces el asiento correcto no es un número. Mi suegra se acomodó la bufanda, el brillo en sus ojos como cuchillos. «Bueno, campaña o no, disfrútalo mientras dure». Emma le sostuvo la mirada. Quizá debería durar, quizá debería significar algo. Mi suegro intentó reír, pero el sonido se quebró. «Fila 5, no es primera clase». «Más cerca que la 32», replicó Emma, clara, sin elevar la voz.
La sala entera la escuchó. La agente se ocupó de unos papeles, pero no pudo ocultar cómo se le curvaba la boca en complicidad. El altavoz volvió con la voz estándar de embarque, pero la rutina parecía insuficiente para apagar lo que acababa de pasar. La sala ya no estaba igual. Había algo distinto, un cambio de balanza que todos habían visto. Me senté con cuidado, como si aún pudiera despertar. Emma se inclinó. «¿No me contaste lo de ese papá y la niña?» «No pensé que importara». «Importó», dijo ella, tajante. «Importó entonces, importa ahora». Detrás de nosotros, mis suegros evitaban las miradas, pero la evitación no borra la vergüenza, la delata. Y por eso el asombro colectivo no fue solo sorpresa, sino reconocimiento. El peso en mi pecho ya no era humillación, era prueba. Prueba de que incluso las bondades silenciosas dejan huellas, y a veces esas huellas regresan a encontrarte. Llamaron a la zona 1 y la fila tomó forma con esa coreografía de aeropuerto que parece ensayada desde siempre. Trajes alisados con una palmada, maletas obedientes girando sobre dos ruedas, auriculares colocados como coronas discretas. Pero el aire en la puerta 34 ya no era el mismo. Había un hilo de atención suspendido, y yo estaba, para bien o para mal, en su centro. Con la zona 3 nos pusimos de pie. Las cintas separadoras vibraron levemente al avanzar. La agente del Pixie plateado me miró al pasar, y sin micrófono ni protocolo murmuró: «Fila 5, ¿verdad?» Asentí. Me guiñó un ojo como quien comparte un secreto. El Finger olía a metal y aire acondicionado excesivo. Emma caminó a mi lado, la mano rozando la mía, un ancla suave. Detrás, mis suegros mantenían la distancia calculada de quien pretende neutralidad. Pero la neutralidad no borra nada, solo enmarca lo anterior. Podía sentir su silencio empujándome entre los omóplatos. A bordo, la auxiliar de la puerta delantera nos recibió con una sonrisa profesional que, en cuanto escaneó los pases, se volvió humana. «Bulkhead, fila 5, bienvenidos». Su mirada se detuvo un segundo más en mí, reconociendo algo que no dijo. La fila 5 parecía más grande que cualquier otra cosa ese día. Espacio para las rodillas, cabeceras impolutas, esa sensación extraña de que te han visto. Emma ocupó el 5C, yo el 5A. Coloqué la mochila con cuidado, como si honrara el asiento que nos habían confiado. La corriente de pasajeros siguió. En ella, mis suegros, sus pases apretados como cartas malas. Mi suegra levantó la vista al número sobre mi cabeza, luego al suyo. Sus labios se tensaron hasta casi desaparecer. Mi suegro detuvo la mirada un latido de más antes de soltar. «Que lo disfruten». «Lo haremos», respondió Emma, sin dureza, sin pedir permiso. Detrás de ellos, el chico de la sudadera azul, el de 7C, me saludó con un gesto tímido, todavía incrédulo de su propia suerte. Una mujer que conectaba un concentrador de oxígeno me regaló una sonrisa comprimida entre cables y alivio. Más atrás, un padre avanzaba con su hija de pelo de diente de león aferrada al abrigo. Me miró, lo miré. No hubo discurso, solo un asentimiento que contenía la mañana entera. La gente buscó huecos en los compartimentos. Cinturones golpearon respaldos. Alguien pidió disculpas por un golpe de maleta con sinceridad de último minuto. Emma apoyó la mano en mi rodilla. «No pueden quitártelo», susurró. No pregunté si hablaba del asiento, del gesto o de la historia. Sabíamos la respuesta. La tripulación inició el demo de seguridad. Los brazos se movieron con precisión coreografiada. Yo esperaba el antiguo impulso de encogerme. Fila 5, el ascendido por lástima. No llegó. Lo que llegó fue una quietud extraña, la de quien había sido observado y por una vez no reducido. Pasaron los últimos embarcados. Una auxiliar, la misma de la puerta, recorrió el pasillo cerrando compartimentos con dedos que tenían memoria de turnos largos. Se detuvo un segundo en nuestra fila. «Gracias por lo de esta mañana», dijo muy bajo. «Nos ahorró una pelea que nadie gana». Asentí. No supe dónde poner las manos. El ding del cinturón se encendió. La puerta se cerró con ese golpe que es promesa y sentencia a la vez. Un murmullo inquieto recorrió la cabina, ese en el que la gente se revisa a sí misma. Teléfono en modo avión,
respaldo erguido, dignidad en su sitio. Mientras rodábamos, sentí, más que escuché, la incomodidad detrás. Mi suegro aclarándose la garganta, mi suegra ordenando por cuarta vez una bufanda que ya estaba perfecta. Sus gestos eran la última trinchera. Y sin embargo, nadie miraba hacia allí. El foco se había movido. Yo no lo había pedido. Fue prestado por una sala que, por unos minutos, eligió otra métrica. El avión giró hacia la pista. Emma entrelazó sus dedos con los míos. ¿Estás bien? Más que hace una hora. Yo también, dijo, y en su también había una disculpa leve por el silencio anterior. No la necesitaba. Igual la recibí. A mi derecha, por la ventanilla, el ala esperaba como un animal paciente. Un niño en la fila 6 anunció que iba a despegar el más fuerte de todos, y alguien rió como quien adivina el futuro. Aceleramos. La cabina vibró con ese bramido que te endereza la espalda. Despegamos. Las luces del JFK se estiraron hacia atrás, después hacia abajo, y por un momento todo fue zumbido y suspensión. Noté que no me encogía, me estiraba. El piloto habló en cuanto nivelamos. Clima, tiempo estimado, rutinas. Luego, una coletilla distinta. Gracias por su paciencia y por el respeto en el embarque. Nos hace el trabajo más fácil. No dijo carry each other. No hacía falta. El eco se entendía. La auxiliar pasó a revisar cinturones. Al llegar a nuestra fila, apoyó la mano en el bulkhead como quien toma impulso. Si necesitan algo, estoy cerca. Susurró y siguió. Unos pasos más atrás, una voz que reconocí por el filo susurrante. Mi suegra. Todo por un show. Nadie la oyó o nadie respondió. A veces el silencio colectivo es una decisión. Pedí agua. La auxiliar la dejó sobre mi bandeja y debajo una servilleta con letras redondas. A veces la fila es un verbo. La leí 2 veces. Emma también. No supimos si reír o guardar esa frase como un talismán. Hicimos las 2 cosas. Durante el ascenso, un pequeño vaivén de aire recordó a todos que el cielo no es piso, murmullos, vasos que tintinean. El chico de 7C vio mi gesto automático, esa respiración contenida que aún me sale, y, sin teatro, contó en voz muy baja. 4 adentro, 6 afuera. No venía de él, venía de otra historia que tal vez nunca conocería. Funcionó igual. El demo de servicio empezó con la flauta de latas abriéndose y la percusión suave de hielos. Una pareja discutió si pedir jugo o agua. Un adolescente se quejó del Wi-Fi con fervor casi religioso. Delante, una señora enseñó fotos de un bebé a su vecina de asiento que reaccionó con el repertorio obligatorio. ¡Qué cachetes! El mundo continuaba. Y continuando, a veces, también repara. Miré a Emma. Su perfil contra la luz de la ventanilla tenía una calma nueva. Imaginé a mis suegros en la 32, sin público, con su propio inventario de incomodidades. No sentí revancha, sentí distancia, esa que por fin no dolía. El piloto anunció una leve desviación por vientos en altura. Hubo un par de quejas sin dirección y luego aceptación suficiente. Pensé en el anuncio del CEO, en el modo en que una frase dobló el aire de una sala entera. Nunca seremos perfectos, pero podemos ser menos crueles. No era épico, era utilizable. Me gustó que sirviera. Cerré los ojos un momento. Recordé la mirada del padre de la niña y la ligereza en los hombros de la agente cuando nos cambió los pases. Recordé, incluso, el instante exacto en que Emma decidió ponerse de pie y tirar de mi abrigo hacia el mostrador. Si la gracia tiene un sonido, a veces es ese. Vamos bajito en una puerta de embarque. Cuando abrí los ojos, el mundo era el de siempre. Un avión lleno de historias que no conozco. Y, sin embargo, algo en mí ya no quería esconderse en la fila 32 de ninguna conversación. Emma apoyó la cabeza en mi hombro. El ala se inclinó un grado. No necesitaba mirar atrás para saber que mis suegros seguían allí. Tampoco necesitaba que me miraran. La medida había cambiado. Y cuando la medida cambia, el resto es aritmética. Las puertas se cerraron con ese golpe metálico que nunca se confunde. La confirmación de que ya no hay vuelta atrás. Los motores comenzaron a vibrar bajo el suelo, un ronquido grave que se metía en el pecho. La tripulación repasaba pasillo por pasillo, cinturones ajustados, respaldos erguidos. El avión se convirtió en una sala suspendida
en la que todos respirábamos al mismo compás. Fila 5 se sentía distinta. No era primera clase, pero sí un respiro inesperado. Espacio en las rodillas, aire más ligero, la sensación rara de haber sido visto. Emma me miró de reojo, su mano reposando sobre la mía. «Te lo ganaste», susurró, mientras los auxiliares hacían el demo de seguridad. Mis suegros pasaron rumbo al fondo. Los vi por un instante en el reflejo del compartimento. Rostros tensos, movimientos rígidos, boletos sostenidos como si fueran armas sin filo. Mi suegra apenas rozó con la bufanda el asiento de otro pasajero, como si necesitara borrar huellas invisibles. Mi suegro masculló algo que sonó a pura fachada, pero nadie los escuchaba, nadie los miraba. La atención flotaba de otro modo. El chico de la sudadera azul, 2 filas detrás, volvió a saludarme con un gesto de aprobación, como si fuéramos parte de una misma conspiración. La mujer del concentrador de oxígeno levantó discretamente el pulgar. Incluso una auxiliar, al verificar cinturones, se inclinó un poco más y dijo: «Gracias por estar aquí». Por primera vez en mucho tiempo, la presión en mi pecho no era vergüenza, era reconocimiento. El avión rodó hacia la pista. Emma se acercó. «Ellos se burlaron de ti esta mañana», dijo, con la mirada fija al frente, «pero ahora son ellos los que parecen pequeños». «No se trata de ellos», contesté, sorprendido por mi propia calma. «Ya no». «Entonces, ¿de qué?», preguntó. «De aprender a sostenerme, aunque nadie mire». El rugido del motor ahogó cualquier respuesta. El fuselaje tembló, la pista se volvió un borrón y de pronto estábamos en el aire. Las luces de Nueva York se redujeron a un mosaico bajo nosotros. Allá atrás, en la fila 32, imaginé a mis suegros lidiando con el apretón de espacio, con la ironía mordida en silencio. No lo celebré, simplemente lo reconocí. El mundo había girado, y no porque yo lo gritara, sino porque otros lo vieron. La señal de cinturones se apagó. El murmullo normal de un vuelo tomó su lugar. Charlas, clics de bandejas, notificaciones atrasadas. Pero en medio de la rutina, yo llevaba algo nuevo. La certeza de que dignidad no se mide en relojes ni asientos, sino en los gestos que hacemos cuando nadie espera nada de nosotros. Emma entrelazó sus dedos con los míos. Su mirada era limpia, sin sombras de antes, y entendí. La burla de la puerta ya no tenía poder. El eco se había quedado allá atrás, y adelante solo quedaba volar. La señal de cinturones se apagó y la cabina exhaló. Latas de refresco abrieron su pequeña flauta metálica. El carrito tintineó como una orquesta en miniatura. Las conversaciones se acomodaron a volumen doméstico. Todo normal, salvo por ese detalle imposible de nombrar. El aire todavía recordaba la puerta 34. Podía sentir a mis suegros ahí atrás. No sus palabras, esas se habían roto antes de despegar, sino su ausencia ruidosa. El tipo de silencio que ocupa 2 asientos y se cruza de brazos. A veces, cuando giraba la cabeza hacia la ventanilla, alcanzaba a ver sus siluetas reflejadas de lejos, rígidos, con la dignidad mal abrochada. Emma acercó su hombro al mío. «¿Lo sientes?», preguntó. «Siento que, por una vez, no tengo que explicar nada», respondí. «Y yo, por una vez, no quiero justificar a nadie», dijo mirando hacia la cola. «Ni siquiera a ellos». La auxiliar que nos había recibido pasó con el carrito y dejó 2 vasos de agua sobre nuestras bandejas. Luego, casi en secreto, deslizó una servilleta con letras redondas. «Gracias por hacernos el trabajo fácil». La miré y ella respondió con un gesto mínimo, como si compartiéramos una contraseña. «A veces», susurró inclinándose apenas, «los pasajeros nos recuerdan por qué vale la pena el turno. Hoy ustedes me lo recordaron a mí», alcancé a decir. Un leve vaivén recorrió el fuselaje. Varios vasos tintinearon a la vez. El chico de la sudadera de 7C cerró los ojos y murmuró una cuenta que reconocí de otras batallas. 4 adentro, 6 afuera. Nadie lo había coronado guía espiritual del vuelo, y sin embargo bastó para que un par de hombros se aflojaran 2 filas más atrás. La mujer del concentrador de oxígeno me miró por encima de la mascarilla y alzó el pulgar. Era un gesto sencillo, pero se sintió como si me devolviera algo que ni yo sabía que había perdido. Saqué del bolsillo el pase viejo, fila 32,
y lo mantuve entre los dedos como quien sostiene un fósil. No era un trofeo ni una prueba en un juicio, era una memoria material. Había vivido ahí, en ese número. Había escuchado la risa que me apuntaba a mí. Había pensado que el mundo era exactamente tan estrecho como ese asiento. Ahora miraba el papel sin rencor. Los mapas cambian, a veces solo porque alguien enciende una luz. El intercom anunció servicio de bebidas. Detrás, el sonido inconfundible de la voz de mi suegra, esa S prolongada cuando se impacienta, se coló brevemente en mi espalda, seguido por el carraspeo de mi suegro. Nadie alrededor giró. Fue como si el avión, colectivamente, hubiera decidido que esa frecuencia ya no merecía audiencia. «Te debía una», dijo Emma, mirando el pase viejo, «por callarme cuando se burlaron de ti en la puerta». «No me debes nada», contesté. «Sí te debo», insistió. «Te debo haber estado aquí antes de que el resto lo estuviera». Su mano buscó la mía. «No va a volver a pasar». «No hace falta prometer», dije. «Lo sé, igual lo prometo». Un niño más adelante enseñaba fotos de su perro a un desconocido. Una pareja debatía si pedir jugo o agua, como si fuera una decisión de estado. Alguien reía demasiado fuerte con un video que no sobreviviría a la tierra firme. La normalidad siguió su curso, y en ese movimiento encontré una paz rara. Yo era parte del ruido, y sin embargo, no me disolvía en él. La auxiliar regresó para recoger vasos vacíos. Se inclinó hacia la fila 6, donde una mujer mayor intentaba alcanzar su bolso en el compartimento. Antes de que yo me levantara, un chico con auriculares ya estaba de pie. Sostuvo el bolso con ambas manos. Lo bajó como si contuviera porcelana. La señora le pellizcó la mejilla con una ternura que no pide permiso. Nadie aplaudió. Nadie sacó el teléfono. Lo vivimos y seguimos. Carry each other, sin decirlo. ¿Sabes qué me duele de ellos?, preguntó Emma después de un rato, eligiendo con cuidado la palabra ellos. ¿Qué? Que confunden vergüenza con autoridad. Creen que si te empequeñecen, se hacen grande. Respiró hondo. No quiero que eso se nos pegue. No se va a pegar, dije. No en esta casa que estamos construyendo. Sonrió, y en ese gesto había historia. Noviazgos con mesas incómodas, cenas donde la broma siempre caía del mismo lado, noches en que el silencio costaba más que discutir. Otra sacudida breve. Alguien soltó un «¡Uy!» a destiempo y rió de sí mismo. El avión se estabilizó sin drama. Yo también. Miré por la ventanilla. El ala flexionaba con honestidad, inclinándose y volviendo a su sitio, como un músculo que entiende que la firmeza no es rigidez. Pensé en la frase del CEO: «Nunca seremos perfectos, pero sí menos crueles». No es una epopeya, es una práctica. Me bastaba. Detrás, el silencio de mis suegros se hizo más denso, como si hubieran decidido guardar su energía para después. Agradecí, en secreto, esa decisión. A veces el amor es permitir que otro aprenda una lección sin tu discurso. Cerré los ojos un momento. Recordé el gracias de la agente, el guiño sin micrófono, la niña del pelo de diente de león aferrada al abrigo de su padre, la risa contenida del chico de 7C, las letras redondas en la servilleta. Abrí los ojos y devolví el pase viejo al bolsillo, no para olvidar, para saber de dónde salí. ¿Listo para el aterrizaje cuando llegue?, preguntó Emma, como quien tantea no el avión, sino el día. «Listo», dije. «Y si no, me quedo aquí». Ella comprendió exactamente qué palabra era la importante. El capitán anunció que en breve iniciaríamos descenso. Un coro de bandejas se cerró. Personas que no se conocían se hicieron a un lado en el pasillo sin necesitar coreografía. Dignidad compartida, pequeña, utilizable, suficiente. Apreté la servilleta entre los dedos hasta marcarla con el borde húmedo del vaso. No siempre había tenido un lugar así, donde poner las manos. Ahora lo tenía. La voz del capitán interrumpió el murmullo de la cabina. «Señoras y señores, comenzamos el descenso hacia Chicago. Abróchense los cinturones». El sonido metálico de los broches recorrió la nave como una ola sincronizada. Afuera, el cielo se abría en franjas de naranja y violeta. La ciudad brillaba abajo como un tablero de constelaciones invertidas. Emma entrelazó su mano con la mía. «Ya casi», dijo, y en su casi había alivio y promesa. Detrás,
En la fila 32, mis suegros guardaban un silencio espeso. No los miré. No hacía falta. Su mutismo pesaba más que cualquier burla, y esa carga ya no era mía. Las ruedas golpearon la pista con un chillido áspero. El avión tembló, luego se sostuvo. Algunos pasajeros aplaudieron tímidos, como si quisieran sellar no solo el vuelo, sino la extraña historia vivida desde la puerta 34. Yo no aplaudí, solo respiré, largo, profundo, sin esconderlo. Cuando nos levantamos, saqué del bolsillo el pase viejo, fila 32, y lo desplegué una vez más. La tinta corrida parecía testimonio de otra vida. Lo guardé de nuevo, no como cicatriz, sino como recordatorio. Lo que hoy parece humillación, mañana puede ser relato. En el pasillo, un padre con su hija de pelo de diente de león me reconoció. No dijo mucho, apenas un gracias, cargado de más peso que la maleta que llevaba. Yo asentí, y ese gesto fue suficiente. Emma y yo avanzamos hacia la salida. La auxiliar de cabello plateado nos esperó en la puerta, inclinando apenas la cabeza. «Que tengan un buen día», dijo, pero en sus ojos se leía otra frase. «Gracias por cambiar el aire». Entramos al Finger, ese túnel frío que separa vuelos de destinos. Mis suegros venían detrás, rígidos, derrotados por un silencio que ya no tenía testigos. Nadie los miraba, nadie les reía la gracia. El aeropuerto seguía con su guión. Anuncios repetidos, maletas chocando, familias corriendo hacia la próxima puerta. Pero yo caminaba distinto. No llevaba un ascenso de asiento, llevaba una certeza. La dignidad no se compra con un Rolex, ni se asigna por número de fila. Se prueba en los gestos que no se publican, en las renuncias que nadie aplaude, en la decisión de ceder para que otros viajen juntos. Fila 5 no era un premio, era perspectiva. Y al sentir la mano de Emma firme en la mía, supe que la lección ya había aterrizado. Las burlas se desvanecen. La bondad, en cambio, siempre encuentra eco.